canaltro.com. Desde los estudios centrales del Canal TRO, presentamos Oriente Noticias. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a este especial Oriente Noticias. En estos días visitó las instalaciones del Canal TRO el exministro y excandidato presidencial y uno de los líderes más visibles de la campaña por el no al plebiscito por la paz, Óscar Iván Zuluaga. Se reunió con nuestro compañero y periodista Eduard Pinilla. Aquí les tenemos la entrevista y los detalles. Doctor Óscar Iván, pues sea usted bienvenido a este especial. ¿Y cómo le ha ido en esta gira que está haciendo por este departamento? Bueno, Eduard, muchas gracias en primer lugar por esta oportunidad, saludar a toda la teleaudiencia en el Oriente colombiano. Para mí es un honor estar en este espacio y en esta entrevista. Venimos haciendo un ejercicio por todo el país de pedagogía, mostrando los argumentos y las razones por las cuales, desde nuestro punto de vista, los colombianos debemos votar no en el plebiscito. Y eso nos ha traído al departamento de Santander. Yo llegué anoche y en el transcurso del día hemos podido hacer primero una gran pedagogía a través de los medios de comunicación. Se nos ha abierto el espacio en casi todos los medios para hablar con amplitud y explicar las razones, porque creo que esta es una elección trascendental para los colombianos. Esta es la elección que va a definir el tipo de sociedad y de país que queremos para cada una de nuestras familias, nuestros hijos, nuestros nietos en los próximos 50 años. No solo estuvimos con los medios, estuvimos en el centro de la ciudad caminando algunas calles, fuimos al centro comercial de San Andresito, la isla. Allí tuvimos también la oportunidad de escuchar a los comerciantes y a los ciudadanos que asisten a comprar y visitan este centro comercial. Luego fuimos al municipio de Girón, estuvimos en la plaza central, escuchando a la ciudadanía y saludándolos. Y luego hemos estado en el municipio de Piedecuesta. Allí dimos un recorrido amplio y terminamos con una manifestación espontánea en la plaza pública, muy interesante porque no era nada programado y tener la oportunidad de dirigir toda esta argumentación hacia los ciudadanos, pues muestra que con respeto, con argumentos, se puede hacer una buena campaña, que es lo que necesita el país y necesita el plebiscito para garantizar que los ciudadanos tienen la mejor información y votan a conciencia. Bueno, ¿y cómo ha visto la acogida de la gente? ¿Ha sido favorable? Mucho, Eduard. Yo veo un respaldo ciudadano. Lo he denominado la mayoría silenciosa. Muchos ciudadanos tienen temor de decir públicamente que votan con el no. Pero cuando uno ya habla con ellos, se encuentra respaldo, apoyo, y eso motiva mucho. Eduard, yo siento una ciudadanía indignada. Indignada por el contenido de esos acuerdos, indignada porque no va a tener tiempo de estudiarlos. Es que el gobierno nos sometió en 30 días a hacer pedagogía de un acuerdo de 297 páginas. La decisión más importante en décadas para los colombianos, ¿cómo se va a estudiar en 30 días? Y los colombianos entonces quieren conocer razones y argumentos. Y todos los que abordamos coinciden que ese acuerdo le otorga unas concesiones y unos beneficios a las FARC inaceptables. Los ciudadanos dicen, pero ¿dónde está entonces la mínima justicia que se requiere para que sea un acuerdo que permita una paz estable y duradera? No entienden lo de la reforma tributaria. Le preguntan a uno, bueno, explíquenos. El 2 de octubre votamos el plebiscito. Y al día siguiente el gobierno nos va a llevar al Congreso la reforma tributaria para aumentarle el IVA a los colombianos. Y le dicen a uno, ¿cómo así que vamos a pagar con nuestros impuestos las concesiones a las FARC y no se le exige un solo dólar del narcotráfico a la guerrilla y al cartel de la cocaína más poderoso del mundo? Y uno ahí entiende que la ciudadanía está muy informada y tiene mucho más claro lo que a veces dicen las encuestas, cómo debe votar el próximo 2 de octubre. Bueno, doctor, precisamente sobre este tema, ya que usted está hablando de que recorrió las zonas, ¿qué podemos decir acerca de las garantías? ¿Ha encontrado garantías ustedes que promueven el no? Mire, a nivel regional, sabe que uno agradece el espacio en los medios de comunicación. Yo agradezco mucho que usted nos invite y nos dé
un espacio importante para hablar de todo esto. Y así lo hemos encontrado en los medios regionales. Un gran espíritu de apertura, un gran interés de todos los profesionales, los comunicadores, para que haya la mejor pedagogía. Lo que pasa es que el gobierno nacional se ha abusado del poder. Mire usted, primer abuso, cuando redujo el umbral del plebiscito. ¿Sabe cuál fue el argumento para reducir el umbral del plebiscito? Que era muy alto. Entonces había que reducirlo para que se pueda aprobar fácilmente el plebiscito. Luego vino la negación del financiamiento público. Pues por supuesto que el empresario, ¿a quién le va a dar? Pues al sí, porque le tiene mucho miedo que aparezca su nombre registrado en el no, reportado, porque sabe que este es un gobierno que está muy pendiente de todos esos listados. ¿Cómo así, doctor, que hay miedo? ¿Por qué podría haberlo? Por eso, porque como los listados uno los reportan la información al Consejo Nacional Electoral, claramente quedaría en evidencia qué empresas o empresarios apoyan el no. Y eso puede hay temor, afectar. claro. Por eso es tan difícil para nosotros conseguir recursos y es una campaña muy austera. Tercer aspecto esencial. Los alcaldes tienen una enorme presión para que voten por el sí, porque si no, no van a recibir los recursos de financiamiento de sus obras. Entonces, conozco muchos alcaldes del Centro Democrático que me dicen, mire, yo me tengo que declarar neutral, porque yo no puedo hacer abierta campaña por el no, porque después, ¿quién me va a ayudar en los proyectos de cofinanciación? Al procurador lo sacaron por decirle al presidente que estaba violando la Constitución y la ley y estaba abusando del poder con la directriz que abría la participación política de los funcionarios públicos. El gobierno lleva ¿cuántos meses haciendo publicidad por el sí? Paga con el impuesto y con el dinero de los contribuyentes colombianos. Claro que hay una profunda desventaja, pero a pesar de eso, nosotros seguimos con todo el entusiasmo haciendo esta campaña, con convicción, con amor por Colombia, y esperamos poder movilizar a los colombianos para que mayoritariamente el no sea el que gane el 2 de octubre. Doctor, usted pues habla del procurador precisamente sobre ese tema. El procurador pues ya anunció públicamente, tras la invitación que usted le hizo, de sumarse a la campaña del no. No, no todavía. Entiendo que apenas en estos días ya formalmente se dio su retiro de la Procuraduría formal y estamos a la espera de que él pueda acompañar en la recta final esta campaña. La campaña por el no es una campaña de puertas abiertas para todos los colombianos. Esta no es una campaña partidista. Esta es una campaña para defender la Constitución, para defender nuestro Estado de Derecho, para defender valores democráticos esenciales para el país, valores que nos han costado mucho construirlos. Son 200 años de historia democrática y de vida republicana del país y ahora se le crea en este acuerdo, por ejemplo, una nueva constitución para las FARC. ¿A quién se le había hecho una concesión de ese alcance y de esa magnitud? Entonces sí esperamos que él y muchos otros colombianos nos ayuden a defender el no y a dar los mejores argumentos a los colombianos. Bueno, ustedes han dicho públicamente que no es que estén en contra de la paz, que ustedes son partidarios de la paz. ¿Cómo es eso? Pero sin embargo, pues están por el no. Así es. Mire, tanto los del no, como los del sí, como los que no votan, ¿qué nos une? Que todos queremos la paz. Y como lo dijo la Corte Constitucional en la sentencia que aprobó la ley de plebiscito, el 2 de octubre no se vota la paz. Es que la paz es un derecho que le pertenece a todos los colombianos, sin excepción. Lo que se vota el 2 de octubre es si se aprueban los acuerdos firmados entre el gobierno y las FARC. Y en nuestro concepto, esos acuerdos, como están negociados, no permiten avanzar hacia la verdadera paz, hacia una paz estable y duradera. Y por eso lo mejor es que gane el no, para mejorarlos, para corregirlos, para que esos acuerdos le den la tranquilidad a las propias FARC y a todos los colombianos, para que vamos a avanzar hacia una paz estable y duradera. Doctor, entonces, según eso, ¿qué fue lo que se firmó en La Habana? ¿No fue un acuerdo por la paz? No, un acuerdo que permitiría adelantar procesos en su implementación para lograr una paz estable y duradera. Es muy distinto, ahí están las bases. ¿Qué es lo que decimos nosotros? Un acuerdo que no tiene unos mínimos de justicia, lo que va a generar es más violencia. Y mire la reflexión del Salvador, uno tiene que aprender de los ejemplos. Hace 23 años,
Salvador firmó un acuerdo similar al de Colombia. Una gran ilusión despertó entre los salvadoreños y toda la comunidad internacional. Hoy, Salvador es el país más violento del mundo. Hace 2 meses, el Tribunal Supremo de El Salvador tumbó la ley de amnistía que había sido expedida 20 años atrás, producto de esta negociación. Quiere decir que quienes firmaron ese acuerdo hoy son sujetos de la Corte Penal Internacional. Nosotros no queremos que eso pase en Colombia. Nosotros queremos un acuerdo que, basado en unos mínimos de justicia, permita alcanzar una paz negociada, estable y duradera. Y eso es lo que para nosotros es determinante. Bueno, y entonces, en consecuencia, ¿por qué entonces las personas deberían votar no exactamente? ¿Qué los promueve usted a decirles, sí, bueno, hubo un acuerdo y ustedes están a favor de la paz, pero entonces, ¿qué motivaría a la gente a reflexionar sobre eso? 5 razones fundamentales. La primera, los cabecillas de las FARC, que han cometido más de 10.000 secuestros, 43 masacres, 11.550 menores reclutados forzadamente, cientos de abortos, violación de mujeres, no van a pagar un solo día de cárcel. Eso no solo viola la Constitución, allí no va a haber perdón definitivo ni garantía de no repetición porque no van a pagar cárcel, sino que viola el derecho internacional. Los delitos de lesa humanidad tienen que pagar cárcel, así sea en pena reducida. Segundo, esos mismos cabecillas se les va a premiar permitiéndoles que puedan aspirar a cargos de elección popular. Ya lo dijo el vicepresidente. Timochenko podría ser candidato presidencial en el 2018 y todavía no ha pagado pena. Por Dios. O sea que va a salir de los acuerdos para ser candidato a la presidencia de la República sin pagar nada. Tercero, el narcotráfico va a ser llevado a la categoría de delito político. Por Dios. El cartel de la cocaína más grande del mundo. El narcotráfico ha sido la tragedia, el cáncer de la sociedad colombiana y de nuestros jóvenes. Y delito político. O sea, no van a ser extraditados. No se les exige en el acuerdo, oigan esto, queridos televidentes, $1 del narcotráfico. No se les exige la destrucción de los laboratorios ni la entrega de las rutas. Y entonces, ¿quién va a reparar a las víctimas? ¿Saben quién? Los contribuyentes colombianos con el aumento del IVA en la reforma tributaria. Y como si esto no fuera suficiente, cuarta razón, les crean un tribunal especial de justicia diseñado por las FARC y para las FARC. Un tribunal que es supranacional, es decir, está por encima de la justicia ordinaria a la que nos sometemos todos los colombianos. 48 millones de colombianos vamos a la justicia ordinaria que define nuestra Constitución y la ley. Las FARC se le crea un tribunal especial para ellos, con magistrados extranjeros. A ese tribunal nos van a llevar a soldados, a policías, a empresarios, a agricultores, campesinos, en igualdad de condiciones que las FARC, por Dios. Y quinto, ese acuerdo adquiere la categoría de bloque de constitucionalidad, es decir, óigase esto, muy bien, para poderlo modificar, tiene que tener el visto bueno de las FARC. Vamos a quedar hipotecados y comprometidos a las FARC en los próximos 50 años. Las FARC, que ha sido el gran verdugo, el gran enemigo de la Constitución, del Estado de Derecho, ahora van a tener su propia constitución política. Si gana el sí, quedamos amarrados a las FARC. Por eso, la única opción para corregir y mejorar esos acuerdos es votando no en el plebiscito. Vamos a una pausa de mensajes y regresamos con esta entrevista en el especial de Oriente Noticias con Óscar Iván Zuluaga, líder de la campaña por el no al plebiscito por la paz. Ya venimos. Continuamos en este especial de Oriente Noticias con la participación de Óscar Iván Zuluaga, líder de la campaña por el no al plebiscito. Hemos tocado temas como la reforma tributaria, las garantías para quienes apoyan el no y también las aspiraciones políticas de las FARC después en el posconflicto. Aquí tenemos más de esta entrevista con Óscar Iván Zuluaga.
Bueno, doctor Oscar Iván, hablemos entonces de la justicia transicional. Entonces, ¿qué pasa con esos tribunales? Pues mire, muy importante. La justicia transicional, estoy de acuerdo. ¿Qué es justicia transicional? Por ejemplo, permitir una reducción de pena. Timochenko, las condenas de Timochenko suman 345 años. Condenas de la Fiscalía por todos los crímenes y masacres que ha cometido. En aras de la paz, estamos de acuerdo, que pague 6 años de cárcel, que se le abran las puertas de la sociedad, pero no que se le premie permitiendo la elección a cargos de elección popular. Y mire lo que hicimos en el gobierno del presidente Uribe cuando se creó en la Ley de Justicia y Paz la justicia transicional. Quedó adscrita a la Fiscalía General de la Nación. Es decir, se respetó la institucionalidad vigente en la Constitución y la ley. Ahora se crea un tribunal especial para las FARC. Por ejemplo, en ese tribunal especial no existe el Código de Procedimiento Penal, que sí existe para todos los colombianos en la justicia ordinaria. Entonces, sí a la justicia transicional, pero no a costa de sustituir la justicia ordinaria. Y entonces, doctor, en este caso, pues, ¿qué pasaría con la ONU, que dice que va a entrar a un proceso de verificación? ¿Qué pasaría con quién? Es decir, la verificación que va a hacer la ONU... La ONU. La ONU no tendría entonces como legitimidad. No, la verificación que va a hacer la ONU es la entrega y destrucción de las armas. La verificación de que se pueda cumplir los protocolos del cese bilateral. Es muy diferente. La ONU no tiene nada que ver porque no es su oficio dentro de este Tribunal de la Justicia Especial. El presidente la había nominado para que designara un delegado. Como no lo consultó ni al Vaticano, pues esa no es la función ni del Vaticano ni de Naciones Unidas, por supuesto. La ONU se va a concentrar en la entrega y destrucción de armas y en el protocolo que hay de seguridad para el cese bilateral y el ingreso de los guerrilleros desmovilizados a las zonas de concentración y demás. Pero en esa parte del proceso, ¿sí están ustedes de acuerdo? Claro, yo le voy a dar 3 cosas en las que estamos de acuerdo. Primera, que la ONU haga la verificación, nos parece positivo. Segundo, que se hable de entrega y destrucción de armas. ¿Cuál es el único problema allí? Que no hay un inventario. Entonces lo que nos digan eso es. Si entregan puras armas viejas, ¿qué hacemos? ¿Con base en qué las vamos a comparar? Si dejan las armas nuevas en los frentes que van a seguir con el narcotráfico, pues será un engaño para la sociedad. Y estamos de acuerdo con las zonas de concentración. Hicimos 2 reparos. Uno, que no estén en zonas de frontera y que no tengan áreas de cultivos ilícitos. Caso Catatumbo, en el norte de Santander, o Ituango, en Antioquia. ¿Por qué? Porque en el caso de Catatumbo ese es el corredor para sacar las FARC desde Venezuela para el resto del mundo. ¿Se acuerda lo que ocurrió hace 2 meses con 2 sobrinos del dictador Maduro? Que fueron ante la Corte Federal en Nueva York y declararon que la coca que ellos exportaban y vendían, era la producida por las FARC. Entonces las zonas de concentración por eso no pueden estar ni en zonas de frontera ni donde existan cultivos ilícitos. Esa es nuestra observación. Bueno, y entonces, en este caso donde hay narcotráfico, o usted lo dice, lo ha dicho ahora, de que va a haber un reducto que no se va a desmovilizar. ¿Ese reducto está hablando de los que manejan el narcotráfico? Claro, y van a estar aliados con el ELN. Ya se anuncia y se conoce que se han puesto ya el brazalete del ELN. Es que ese es un negocio demasiado atractivo y rentable. Y mire lo que ha ocurrido en estos 4 años de negociación. Las FARC sentadas en La Habana. Y mientras tanto, los frentes aumentando el área sembrada de cultivos ilícitos. Mire esta cifra. Cuando termina el gobierno Uribe en el 2010, el área sembrada de cultivos ilícitos era 40.000 hectáreas. Hoy, este año, vamos para 200.000 hectáreas. Es decir, un número de hectáreas mayor del que se tenía en 1998, cuando se inició el Plan Colombia en el gobierno Pastrana. 4 años negociando y creciendo el narcotráfico. ¿Cuál es la voluntad real de una paz negociada? Están armando sus frentes. ¿Quién va a abandonar ese negocio? Las FARC se ha consolidado mientras negocia en La Habana como el cartel de la cocaína más grande del mundo. Entonces, eso es lo que tenemos que pensar los colombianos y no se le exige un solo dólar.
Las FARC han salido a decir es que estamos muy pobres. Y el presidente las justifica diciendo no les hemos encontrado el dinero del narcotráfico. Por Dios, los colombianos no podemos ser ingenuos. Las FARC es el cartel de cocaína más grande y más poderoso del mundo. Pero dentro del acuerdo, doctor, hay una parte en la que la FARC se compromete a abandonar todos los cultivos que tienen, a erradicarlos incluso manualmente y a dejar todo el narcotráfico. Pero mire lo que pasó con los menores. Le vamos a creer a las FARC. ¿Dónde está, dígame, si en el acuerdo dijera, vamos a destruir tantos laboratorios, vamos a entregar tales y tales que son las rutas? Diga, bueno, discutamos el tema. Pero en generalidades, ya vio lo que nos pasó con los menores. No hubo una sola exigencia en el acuerdo. ¿Cuántos devolvieron la semana pasada? 8. Y hay 11.500 casos documentados por la Fiscalía General de la Nación. Edward, el ministro de la Defensa dijo que al menos deberían entregar 170. Devolvieron 8. Que las FARC, el ex canciller Fernando Araujo, que estuvo 3 años secuestrado viviendo con ellos, dice, los colombianos no podemos ser ingenuos. Las FARC tienen un propósito, la toma del poder a través del control territorial. Y ese acuerdo, desde el capítulo 1, reforma rural integral, hasta la última hoja, es eso, otorgarle a las FARC todos los elementos de juicio, la autopista que necesitaban para poder entrar en eso. 31 emisoras en FM van a quedar como la cadena más poderosa, van a recibir más recursos económicos como partido político que cualquiera otro, van a quedar con 26 curules, una bancada, se graduaron como el nuevo partido de oposición, por Dios, sin necesidad de ir a buscar un solo voto. Eso no es justo, eso no es el mensaje que le vamos a dar a los colombianos. Por eso la única forma de corregir esos acuerdos es votando no en el plebiscito. Doctor, entonces, ¿cómo podemos ver la posición de algunas personas que fueron víctimas de la FARC, que pues públicamente han perdonado esos procesos y dicen sumarse al otro movimiento del sí? Es muy respetable, como la decisión de cualquier colombiano, pero le voy a comentar esto. Hace 2 días hablaba con Ervin Hoyos, Voces del Secuestro, y me decía Ervin Hoyos, ¿en qué van a quedar? 400 secuestrados, que nunca van a aparecer, secuestrados de las FARC. ¿Qué se le va a decir a esas víctimas? ¿En qué van a quedar las víctimas que nunca van a poder ver a su hijo menor reclutado de manera forzada? Y es que no nos llamemos a engaños. Si no hay justicia, no hay garantía de no repetición. Y yo le voy a traer esta anécdota. ¿Usted recuerda cuando el Papa Juan Pablo II visitó en la prisión en Roma a quien intentó asesinarlo? Fue a la prisión, lo perdonó, pero jamás se discutió que saliera de la cárcel. Acá no va a haber un solo día de cárcel. ¿Usted recuerda una entrevista de Salud Hernández con el abortista de las FARC? Reconocía 400 abortos practicados a mujeres que habían sido abusadas sexualmente al interior de las FARC y luego obligadas a abortar. Ni un día de cárcel. ¿Cómo vamos a garantizar que simplemente perdonando se va a dar el derecho de las víctimas de no repetición, de justicia? Entonces, por eso nosotros hemos planteado que ese acuerdo, sin unos mínimos de justicia, no le sirve al país, no es el camino para lograr la verdadera paz. Hablemos ahora de la parte política. Pues dentro del acuerdo se establece que son 5 curules en la Cámara Alta y 5 en la Cámara Baja. Pero ustedes, ¿por qué se oponen a este proceso? Lo que nos oponemos en esas 10 curules es que las ocupen quienes han cometido delitos atroces y crímenes de lesa humanidad. En números se lo voy a decir. Son 8.000 guerrilleros armados que se van a desmovilizar. Estamos de acuerdo que 7.900 de ellos puedan elegir y ser elegidos. Pero los 100 cabecillas, los mandos altos, que han cometido delitos de lesa humanidad y crímenes atroces, no se les puede premiar con curules en el Congreso. Esa es nuestra discrepancia. 100 de 8.000. Los otros 7.900, bienvenidos. Y la otra discrepancia es con las 16 curules de Cámara de la circunscripción especial. Ningún partido político podrá aspirar a esas curules. Está reservada para dirigentes sociales en esas regiones.
que claramente son las que ha dominado las FARC, con el poder de las armas y con los cultivos ilícitos. Esas curules son para las FARC, es fruto del acuerdo entre el gobierno y las FARC. Va a ver usted que de la zona de Catatumbo va a surgir el que los va a representar, Jerez. ¿Usted recuerda el paro armado del 2013 del Catatumbo? ¿Quién lo lideró? Jerez. Ese va a ser el líder social que seguramente veremos en representación del Catatumbo. ¿Quién va a hacer campaña en el Catatumbo? ¿Qué otro dirigente social o campesino o comunitario? Entonces son 10 más 16, 26, sin necesidad de un solo voto. Por circunscripción Especial. Los indígenas tienen 2, las negritudes tienen 2, las FARC arranca con 16. Es decir, que ellos le quitarían a los demás partidos políticos minoritarios. No, yo no creo que se vaya a reducir el tamaño. Entendería, y eso se irá a aclarar, me imagino, en las leyes que posteriormente se aprueben, que se amplía la circunscripción o el número de congresistas en ese tamaño. O sea, a modo de ver de ustedes, serían 26 curules las que ellos podrían obtener. Van a tener, están aseguradas. Ahí está en el acuerdo. No las 10. 10 más esas 16 de Cámara, porque eso es para ellos. Bueno, doctor, pero está bien, de acuerdo a la visión de ustedes, que se conviertan en movimiento político. Claro, ya le digo que 7.900 lo hagan, pero no con todas estas prebendas. ¿Por qué? A nosotros nos toca ir a buscar los votos. Todos los sectores de izquierda que han tenido partido han tenido que salir a buscar los votos. A nadie se le ha dado concesión especial. Cuando se creó el M19 fue a punta de votos. A ellos no se les dio nada. Esto les dan personería jurídica, plata, 31 emisoras, 26 curules. Van a tener jurisdicción sobre 10 millones de tierras. Van a tener unidad nacional de protección especial para ellos. Se habla que posiblemente vaya a tener seguramente canal de televisión. No, pues qué maravilla. Y entonces los que tenemos que luchar para cumplir la Constitución y la ley, los que ni siquiera les alcanza para lograr el umbral, ¿qué les vamos a decir? No, es que esto es solo para las FARC. Y si mañana pide el ELN, ¿eso qué? ¿Qué va a decir el ELN? No, yo quiero negociar, pero deme lo que le dio a las FARC, ¿qué les vamos a decir? O las bandas criminales. ¿Qué precedente le estamos creando al país con esta negociación? Eso nos preocupa inmensamente. Bueno, entonces, ¿hay temor de pronto de que se reduzcan curules para otros grupos políticos? Pues, como le digo, yo no creo que se reduzcan. Se va a ampliar el número de curules en el Congreso. Va a haber más. En vez de 102 en el Senado serán 107. En vez de 166 en la Cámara serán 166 más 22. Seguramente eso es lo que va a ocurrir. Se amplía el número de senadores y de representantes de la Cámara. Claro que sí. Y van a poder, imagínense un cabecilla de las FARC que ha cometido crímenes de lesa humanidad. Que fuera de eso ha tenido el narcotráfico como fuente de ingreso. Y va a llegar al Senado o a la Cámara y va a ganarse 28 millones de pesos mensuales. Fácil, sin necesidad de conseguirse un solo voto. Bueno, y lo que se produjo en las últimas horas por parte del presidente de la República en el sentido de pues aceptar la responsabilidad del Estado frente al exterminio, los crímenes que se cometieron contra la UP, ¿podría pasar algo similar de pronto? Eso no se puede volver a repetir. Y obviamente hay que dar garantías de seguridad a quienes se desmovilizan. Eso es una obligación y una responsabilidad del Estado. Pero es que también tiene que darse sobre las bases de un mínimo de justicia. Todo hay que dárselo a ellos. ¿Ellos qué le están dando a cambio a la sociedad? Es que obtuvieron todo. Doctor, ¿usted cree que todas las FARC se acaban? Yo no creo. Yo creo que los frentes activos de las FARC en el narcotráfico, muchos grupos milicianos seguirán, que han vivido de la extorsión. Yo la otra semana voy para el Caquetá. Voy a San Vicente del Caguán y a Florencia, porque quiero conocer de primera mano todo ese tema del cartel de extorsión que ha tenido las FARC y opera en ese departamento casi que con milicianos, que es un problema muy delicado y no sabemos qué vaya a pasar en este proceso de desmovilización. Y el negocio de la minería criminal. Es que ellos han tenido minería y coca. Han sido los grandes destructores de recursos naturales. Nos tomamos unos minutos para hacer una pausa comercial y regresaremos con esta entrevista exclusiva para Canal TRO con el exministro Óscar Iván Zuluaga, líder del no al plebiscito por la paz. Ya venimos.
Continuamos en este especial de Oriente Noticias. El líder por el no al plebiscito, Óscar Iván Zuluaga, hablará ahora en esta entrevista sobre la 10ª conferencia de la guerrilla de las FARC llevada a cabo en estos días y sobre los acuerdos de paz. Continuamos en esta exclusiva con Oriente Noticias. Bueno, doctor Óscar Iván, hablemos acerca de la última conferencia de las FARC, la 10ª, que denominan ellos, que en esta oportunidad es diferente a las anteriores porque antes era en la clandestinidad. En este momento pues ya lo hacen como de una manera, por así decirlo, legal. 24 guerrilleros que están en cárceles de Colombia se les dio permiso para ir hasta esa conferencia. ¿Qué cree que podría pasar de pronto los resultados de esta conferencia? Bueno, lo primero es recordar que la 9ª conferencia de las FARC recién pasó el Caguán antes del gobierno Uribe. En los 8 años de Uribe jamás pudieron hacer conferencia, porque fue tal el nivel de persecución y de ofensiva por parte del Estado que nunca pudieron volverse a reunir. Y ahora la 10ª es para discutir y explicar la negociación que hicieron con el gobierno, que es la constitución política que se le va a dar a las FARC. Eso es una contradicción enorme. O sea, que las FARC lo que está haciendo es, en esta 10ª conferencia, es socializando la constitución política que vamos a votar el próximo 2 de octubre. Mire usted la contradicción, por eso es tan importante votar no. No le podemos hacer esa concesión a las FARC. Ya salieron 24 de la cárcel, ayer u hoy. Ya empezó. Entonces, ¿qué va a pasar con el resto de presos en Colombia que están condenados por delitos menores? Pero ellos tienen que regresar. No lo sé. Bueno, ¿qué pasaría, doctor, si de pronto gana el sí y pues el no es derrotado? Si gana el sí, pues obviamente el gobierno seguirá con la implementación de los acuerdos. Nosotros respetaremos esa decisión y continuaremos en esta lucha, haciéndole una monitoría a la implementación, a las leyes que vendrán en el Congreso con los trámites especiales que establece el acto legislativo, y nos tendremos que preparar para hacer opción de poder en las elecciones del 2018. Ese es nuestro papel como partido político y como el partido de la oposición en Colombia. Pero en caso de que esto llegase a suceder, ¿apoyarían, respaldarían las decisiones del gobierno? No, para nada. Esto no es un acto de adhesión. La Corte ha definido que el plebiscito tiene vinculación o es obligatorio para el presidente de la República. Nada, nosotros tendremos que seguir defendiendo, no creemos en ese acuerdo y le seguiremos mostrando a los colombianos el error que se cometió aprobando esos acuerdos. Ese será nuestro papel y lo haremos con toda claridad, con total entusiasmo, pero obviamente siempre dentro de las vías democráticas. Hablemos ahora en sentido contrario. ¿Qué pasaría si el no pues es el triunfador en estas elecciones del 2 de octubre? ¿Qué pasaría entonces? Bueno, lo primero es que volvemos a la Constitución y a la ley, a lo que hemos construido con tanto esfuerzo en estos 200 años de vida republicana. Y será la oportunidad para que se puedan mejorar y corregir esos acuerdos, para que esos acuerdos realmente tengan las bases para avanzar hacia la paz verdadera. Esa va a ser la gran oportunidad y se podrán renegociar, como lo ha dicho la presidenta de la Corte Constitucional. Si gana el no, el gobierno está en la obligación de renegociar esos acuerdos, entre otras cosas, porque las FARC aceptó someterse al plebiscito. Y el presidente de la República sigue siendo el comandante en jefe de las fuerzas militares. Su responsabilidad sigue siendo proteger la vida, honra y bienes de todos los colombianos y sigue siendo quien tiene que garantizarle a todos los colombianos el derecho a la paz. Pero doctor, ¿no es muy ingenuo pensar de pronto que las FARC volverían a renegociar o aceptarían someterse a que les hicieran un juicio y que fuesen a prisión? Es que aquí no se trata de complacer a las FARC, no faltaba más. Aquí lo que hay que pensar es en los colombianos y por eso se les está consultando democráticamente. Y ya verán las FARC si realmente sí tienen voluntad de buscar una paz negociada, en los términos en que los colombianos hemos decidido. Pero ¿qué tal? Aquí no es para complacer a las FARC, es que las FARC jamás han aceptado la Constitución. ¿Usted sabe cuál fue la premisa cuando firmaron el protocolo e iniciaron los diálogos
en agosto del 2012, las FARC dijo, a mí no me aplica la Constitución, a mí no me aplica el Estado de Derecho ni la justicia en Colombia. Por eso le han creado un Tribunal de Justicia propio y una Constitución propia. No faltaba más. Que si gana el no, nuestra preocupación sea las FARC. No. Si gana el no, el mensaje es hay que mejorar y hay que corregir esos acuerdos. ¿Llegaríamos nuevamente a un proceso de guerra? ¿Entraríamos nuevamente a esa situación de antes? No, es que en Colombia lo que ha habido es unos actores al margen de la ley que han desafiado la Constitución y la ley. Colombia sintió la paz en el gobierno Uribe. Se transitaba por todas las carreteras, se llegó a zonas que eran imposibles acceder. La izquierda democrática por primera vez llegó a zonas a las que nunca había podido entrar, con garantías y ganando elecciones. Entonces nada, el país tiene un ejército y una policía y tiene unas instituciones que hemos construido con esfuerzo en 200 años. Es volver a esa Constitución y esa ley, y no a los riesgos que tiene crearle una nueva Constitución a las FARC con todos esos niveles de impunidad y esa falta de unos niveles de justicia mínima. Entonces, doctor, hablemos del futuro de Colombia. ¿Qué le espera a Colombia? Pues Colombia es un país que hace mucho rato aprendió que su problema no son las FARC. Usted mira una encuesta ciudadana, las FARC está por allá en el 6º problema. Aquí el problema de los colombianos es el empleo, es la educación para nuestros jóvenes, es el tema de la salud, de la vivienda, del desarrollo del sector agropecuario, esa es la agenda. Pero es que el gobierno Santos, su única agenda ha sido las FARC. Y entonces se olvidó de los problemas de los colombianos. Por eso es un presidente que no tiene respaldo popular. Los colombianos no lo sienten cercano porque no ven que interprete los problemas de los colombianos. ¿Qué tal las dificultades de carestía que hoy hay en el país con los niveles de inflación? Y con el aumento del IVA, pues sí que va a ser grave. El poco crecimiento económico que hoy tiene la economía, el alza en el desempleo, el alto problema del déficit fiscal. Esos sí son problemas muy serios, pero para el gobierno la única agenda que existe es las FARC. Y por eso pues los colombianos tenemos que reflexionar de que el problema de Colombia no son las FARC. Colombia tiene unos problemas mucho más importantes. Casi todos los gobiernos, doctor, han utilizado a las FARC como dentro de su estrategia política. El gobierno de Uribe también pues utilizó en su estrategia de guerra contra la FARC. De seguridad democrática. De seguridad democrática. Que es muy distinto. Pero también estuvo la FARC ahí. Ah, claro, porque fue por primera vez que pudimos derrotar al terrorismo. Colombia estaba prácticamente rendida ante el terrorismo. Y logramos demostrar con una acción del Estado se puede debilitar y desarticular a las FARC. Se logró porque los resultados fueron contundentes. Se desmovilizaron gracias a la Ley de Justicia y Paz 35.000 paramilitares y 18.000 guerrilleros. ¿Cuánto se redujo el secuestro? Se acabaron las tomas a los municipios. Se circulaba libremente a cualquier hora del día y de la noche por todas las carreteras de Colombia sin excepción. Bueno, doctor Óscar Iván Zuluaga, pues usted de gira por estos departamentos de Santander y Norte de Santander, mostrando sus preocupaciones, realmente lo que sucede con este proceso, el proceso de paz que está, pues si gana el sí, al día siguiente se firmaría y empezaría nuevamente a ejecutarse lo que allí se estableció. Pero se firma el 26, incluso ya se va a firmar antes. Empezaría a implementarse a partir del 2 de octubre si gana el sí. Pero doctor, ¿no cree que de pronto perder 4 años de negociación, si gana el no podrían aprovecharse? Pero ¿qué hacemos si es una mala negociación que no le conviene al país? ¿Y por qué no le preguntaron al país antes? ¿Por qué no tuvieron en cuenta nuestra opinión? Yo saqué casi 7 millones de votos a pesar de la trampa que me hicieron en la elección presidencial, que hoy el país conoce. Y nunca nuestra voz fue tenida en cuenta. Nunca nuestras sugerencias tuvieron validez alguna. ¿Por qué? Esa es la FARC, esa es la negociación de Santos y las FARC, pero no de los colombianos. Bueno, esperemos a ver qué pueda pasar el próximo 2 de octubre. Mientras tanto, pues dice usted que van a seguir en gira por los Santanderes, sur de Cesar, sur de Bolívar. Así es, todo el país. ¿Y dice usted que va a asistir incluso al Caguán? Sí, la próxima semana voy a San Vicente del Caguán. El alcalde de San Vicente del Caguán es del Centro Democrático y voy a estar en Florencia.
allí donde se están llevando a cabo precisamente la conferencia número 10 del FARC? Dice el alcalde que lo único que ha visto pasar es licor y comida para esa reunión, mucho trago. Doctor, una última pregunta como para poder ir pues, terminando esta entrevista. El gobierno de Santos pues tiene como respaldo internacional. ¿El no también tiene respaldo internacional? Hay mucha preocupación. La tendencia de la comunidad internacional es apoyar a los gobiernos, pero le hice esta reflexión a funcionarios del gobierno americano recientemente. Les dije, en su país, un presidente se atrevería a presentarle al Congreso el narcotráfico como delito político y me dijeron no, nunca. Y le dije, entonces en Colombia sí es bueno. Los colombianos no podemos votar pensando en las FARC o en la comunidad internacional. Tenemos que pensar en nuestros hijos, en nuestros nietos, qué es lo que más le conviene al país, porque vamos a definir qué clase de país vamos a tener en los próximos 50 años. Una última reflexión para los televidentes. Invitarlos a que nos acompañen votando por el no. Es el camino para lograr la verdadera paz. Gracias, doctor Óscar Iván Zuluaga, pues, por su presencia aquí en las instalaciones del Canal TRO, donde pues, hemos hablado largamente acerca de lo que tiene que ver con esta tendencia del no. A ustedes muchas gracias por su atención y nos veremos en otra oportunidad. Y hasta aquí nuestra entrevista con Óscar Iván Zuluaga, líder de la campaña por el no al plebiscito por la paz. También hemos hecho contacto con Yamil Cure Ruiz, quien nos contará o nos dará un informe sobre 3 firmas encuestadoras que han hecho un estudio estadístico sobre la intención de voto de los colombianos en este plebiscito del 2 de octubre por los acuerdos entre la guerrilla de las FARC y el gobierno nacional. Buenas tardes, y mientras los ciudadanos, los colombianos, nos preparamos para participar del plebiscito el próximo 2 de octubre, y también los ciudadanos nos preparamos pues estudiando, analizando pues los acuerdos que se presentaron entre el gobierno nacional y las FARC, las empresas encuestadoras, las firmas encuestadoras están consultando permanentemente cómo está esta intención de voto en el plebiscito, ya sea por el sí o sea por el no. Yamil Cure es docente de las unidades tecnológicas de Santander. Le damos la bienvenida a este espacio porque usted es una persona, pues digamos que está permanentemente pendiente de este tema de las encuestas. Bienvenido. Muchas gracias al Canal TRO. Bienvenidos ustedes a mi laboratorio, el laboratorio donde realizamos todas las investigaciones de mercados, no solamente en la opinión pública, sino también en el sector privado. Bueno, yo quiero empezar es por el lado de que es que hay mucha encuesta permanentemente cada vez que hay una jornada electoral. Y en este caso, con lo del plebiscito, pues ya han empezado a salir múltiples encuestas y todas con resultados distintas. Entonces uno no sabe qué es lo que pasa, por qué estas diferencias en los resultados de las encuestas. Bueno, primero hay que decir que lo que hay que resaltarle a las personas es que dependiendo de la metodología que se utilice, dependiendo de la segmentación que se haga, del tipo de muestra que se haga y de la forma de análisis y de la tabulación que se haga, pues los resultados cambian. Lo que sí se puede hablar, aunque el Consejo Nacional Electoral, que es el que nos rige a nosotros, no le gusta mucho que hablemos de la tendencia. La tendencia es el pronóstico estadístico de lo que va a suceder. Y hay fórmulas de tendencia y fórmulas de pronóstico. Existen unas variables que se llaman la curtosis y la simetría, entonces uno más o menos sabe por dónde van las cosas y hacia dónde tienden y dónde podemos de pronto descachar nosotros los encuestadores, porque pues cuando nosotros mostramos resultados, recuerden lo que pasó en la jornada electoral del año pasado con la alcaldía de Bucaramanga y con la alcaldía de Medellín. Pero bueno, aterrizándolo al tema que nos preocupa, el plebiscito, entonces ¿podemos los colombianos confiarnos en las encuestas que están saliendo sobre el sí y el no? ¿Y hasta dónde podemos confiar? Lo que sucede es que nosotros no somos muy numéricos, sino muy gráficos. Y la prensa es muy gráfica, entonces la prensa muestra el resultado, la torta que dice tantos por el sí, tantos por el no. Y hasta ahí llega el análisis. Entonces yo por eso agradezco esta entrevista, porque permite un análisis. Yo le voy a decir qué puede pasar. En esto de las probabilidades estadísticas puede ganar tanto el sí como el no. Porque ambos es una pregunta dicotómica. Pero en todas las encuestas gana el sí. Gana el sí, pero también yo le puedo decir, entre más gente salga a votar, el no se le acerca al sí.
Sí, La diferencia es menos. Claro. Entonces, por ejemplo, hay una encuesta que salió, vamos a nombrar el medio, son los dos caracoles. Sí, Caracol radio y televisión, con ¿sí? cifras totalmente distintas. Sí, una es de Gallup y otra encuesta es de Cifras y Conceptos. Al señor Caballero, a César Caballero, yo lo respeto profundamente, el gerente de Cifras y Conceptos. Es un encuestador de las más altas calidades que tiene este país. Yo lo respeto profundamente. Y él da 54% al sí y da 46% al no. Mientras la Gallup le da 67% al sí y le da 33% al no. O sea, miren las distancias tan grandes. Pero cuando se hace el análisis, que es la curtosis y la simetría que yo le estaba diciendo, nos puede pasar el efecto Rodolfo. Si sale mucha gente a votar, como es una pregunta dicotómica, la probabilidad estadística es que ambas tienen 50 y 50. Es decir, que entre más gente salga a votar, mayor posibilidad hay de que se acerquen las cifras del sí y el no. El 26, mañana, se firma el acuerdo de paz, se hace ya la firma definitiva entre el Gobierno Nacional y las FARC. Se acaba el conflicto entre estas dos partes, hay mucha expectativa de la ciudadanía y ustedes van a realizar una encuesta en ese mismo día. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes y quiénes la van a hacer? Hay 3 firmas encuestadoras independientes en el país que nos hemos unido y hemos unido esfuerzos económicos, técnicos, de experticia y logísticos para realizar una gran encuesta a nivel nacional por regiones. Personas como yo soy Yamil Cure, perdón que me ponga de primero, que va a estar en esta zona. Está en la zona de Antioquia y centro del país, está el señor César Andrade, de la firma Centro de Consultoría de Urabá, una firma del Urabá, y va a ser esa zona. Y está el señor James Patiño, del Valle del Cauca, y de esa zona Chocó, Cauca, y entonces vamos a hacer una encuesta a nivel nacional, vamos a encuestar todo el país. Este es un ejercicio de 2.400 encuestas, con un margen de error bastante pequeño y con unas muestras importantes. ¿Qué es lo que sucede? La opinión, o sea, esto es emocional. Yo quiero que ustedes entiendan que las elecciones no son racionales. O sea, la gente no vota con la razón, sino con la emoción. Entonces todos estos eventos son para promocionar el sí. Entonces, la firma en Cartagena, ¿para qué sirve? Claro. Para consolidar el sí. El sí. Claro. De emociones de una vez. Hace emociones. Después los del no mandan unas cosas por redes sociales y también genera emociones. Y sale entonces la encuesta, dice usted 9 de la mañana, pero es que el evento se firma, o la firma de la paz va a ser en la tarde. Incluso en la noche ya la fotografía cambia. Correcto. Correcto. Y entonces Viene una cosa. El Consejo Nacional Electoral y nosotros sabemos que eso cambia. Entonces ellos dicen, no se puede hacer nada una semana antes hasta el martes hay la posibilidad de divulgar ante los medios de comunicación las encuestas. Doctor, y entonces es una oportunidad para ir. Pero la foto definitiva, lógicamente, va a ser la del domingo. Señores, para terminar, la tendencia es del sí. Pero ojo que él no se acerca si sale más gente a votar. Doctor Yamil, muchas gracias por su participación en este espacio y de todas maneras la decisión definitiva la tienen ustedes, todos los colombianos, o sí o no. Muchas gracias, permiso. Y hasta aquí este especial de Oriente Noticias. Hacemos una pausa y al regreso la información deportiva.